Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí con el tema de grafos. Ahora veremos un nuevo tema correspondiente a los grafos. Árboles son un tipo de grafos muy particulares que nos va a servir mucho en la vida cotidiana y sobre todo en las ciencias computacionales, que es lo que nos atañe en este momento. Vamos a comenzar con lo que es su definición. Un poco en este caso tenemos que la definición de un árbol, vamos a comenzar con lo más sencillo, la definición más sencilla que podremos conocer, y de ahí nos iremos viendo otras definiciones conocidas por otros autores, un poquito más complejas, un poquito más avanzadas. En este caso, partiendo de la definición de grafo, tenemos que un árbol es un grafo acíclico conexo. Recordemos que un ciclo dentro de un grafo parte de un nodo y tenemos una trayectoria o un camino que nos regresa a ese nuevo nodo. Entonces, si nosotros escogemos un nodo cualquiera del árbol, no debemos encontrar un ciclo, además de que es conexo, es decir, que solamente tiene un componente o todos sus nodos están unidos. ¿Sale? Entonces, ese es un árbol. No encontramos un ciclo y además es conexo. Podremos ver algunas otras definiciones, como el caso de que son estructuras de datos no lineales y dinámicas de datos muy importantes del área de la computación, era lo que les mencionaba. Entonces son estructuras de datos no lineales, es decir, parte de uno y no sigue en forma lineal, sino que tenemos varias opciones o ramas, en este caso, que es lo que podemos determinar de un grafo. Tenemos como otra definición que es una estructura jerárquica, es decir, que tiene un orden y en forma no lineal aplicada sobre colecciones de elementos, es decir, sobre cada nodo pues obviamente podemos tener guardados ciertos elementos u objetos que podemos guardarlos y además utilizarlos para realizar ciertas operaciones, a los cuales llamamos nodo. Tenemos también que son muy utilizados en informática como método eficiente para búsquedas grandes y complejas. Una de las aplicaciones son las búsquedas y los árboles nos sirven para solucionar este tipo de problemas. Y finalmente, casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en árboles y estructuras similares a árboles. Es otra de las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a continuar con algunos ejemplos o algunas aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes? La organización de una empresa. Pues la organización la tenemos aplicada o la tenemos representada mediante un organigrama que no es más que un árbol. Otra de las aplicaciones es el árbol genealógico de una persona. También está representado mediante un árbol. Son aplicaciones que nosotros podemos ver comúnmente y que las podemos identificar. Tenemos también la organización de torneos deportivos, por ejemplo, una tabla de partidos, también se puede ver mediante un árbol. Eso ustedes lo pueden visualizar. Y ahora vamos con las aplicaciones computacionales, ya algunas las dimos, pero las vamos a retomar. Por ejemplo, ordenar datos. Podemos aplicar o realizar ordenaciones de datos mediante un árbol. Tenemos búsquedas que ya habíamos mencionado, podemos realizar búsquedas eficientes mediante la estructura de datos de árboles. Tenemos también la asignación de bloques de memoria de tamaño variable. Tenemos la organización de tablas de símbolos en compiladores. Los árboles son una aplicación en compiladores para realizar la búsqueda de símbolos o para el almacenamiento en este caso. También tenemos representar tablas de decisión. ¿Sale? Son algunas de las aplicaciones que tenemos en las ciencias computacionales, solucionar juegos, probar teoremas. Entonces, algunas de las que vamos a ver más adelante o vamos a retomar son por ejemplo, las ordenaciones de datos o las búsquedas, que son las aplicaciones más comunes en este caso, entre otras como las que ya acabamos de mencionar. Ok, ¿qué es un bosque dentro de un árbol? Obviamente nosotros tenemos el árbol, pero dentro del árbol podemos tener subárboles. En este caso, entonces, como cada componente de un grafo acíclico es un árbol, los grafos acíclicos también son llamados bosques. Entonces podemos tener subárboles o subgrafos que también son árboles. Entonces, por eso les llamamos bosques. Tenemos, por ejemplo, aquí un árbol o un subárbol del árbol que tenemos mostrado. Tenemos por ahí otro subárbol y finalmente por acá tenemos otro subárbol del árbol que nosotros tenemos. Entonces es denominado en este caso un bosque. Las propiedades o algunas de las propiedades de los árboles. Entonces tenemos si T es un árbol, si un determinado grafo T
es un árbol, entonces para cualesquiera dos vértices U y B existe una única trayectoria. Recordemos de la definición de grafos que una trayectoria inicia en un nodo U y termina en un nodo V, en un nodo diferente. Es decir, escogemos dos nodos diferentes y tenemos que trazar una trayectoria. Recordemos que la trayectoria es aquella que no repite ni nodos o ni vértices ni aristas, entonces se tiene que marcar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos este árbol que hemos estado manejando aquí y podemos identificar, por ejemplo, una trayectoria. Vamos a ver la primera trayectoria. En este caso tenemos la trayectoria que inicia en 1 y termina en 6. Recuerden que no hay que repetir nodos ni aristas para marcar la trayectoria. Entonces empezamos en el 1, nos vamos al 3, de ahí nos vamos al 5, de ahí nos vamos al 7 y finalizamos en el 6. Si observan, no se repitió ningún nodo y ninguna arista al momento de trazar la trayectoria. Entonces así representamos la trayectoria: 1, 6, trayectoria, y ponemos la ruta de los nodos 1, 3, 5, 7 y 6, que es la que estamos trazando. Otro ejemplo de trayectoria, en este ejemplo vamos a poner la 2, 9 trayectoria, es decir, que la que inicia en 2 y termina en 9. Vamos a buscar la trayectoria y la tenemos marcada aquí en la parte de abajo. La marcamos en el árbol, empezamos en el 2, nos vamos al 3, de ahí nos vamos al 5, luego al 7, al 8 y al 9. Ahí tenemos la trayectoria. Entonces es una propiedad muy importante de los árboles, que va a tener una única trayectoria entre cualesquiera dos nodos que tenemos. No van a existir dos trayectorias diferentes entre esos dos nodos. Por ejemplo, aquí entre 2 y 9 no van a existir dos trayectorias, no existen dos trayectorias diferentes, solamente una. Entonces esa es una propiedad de un árbol. Mientras que en un grafo podemos encontrar más trayectorias porque tienen ciclos. Eso es lo importante de un árbol. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otra propiedad. Si T es un árbol no trivial, entonces existen al menos dos vértices distintos de grado 1. Entonces, de cualquier árbol que nosotros escogemos, retomamos el árbol que nosotros ya habíamos tenido, por lo menos dos de sus vértices van a tener grado 1. Recordemos que el grado de los vértices son las aristas que inciden en el vértice. ¿Ok? Entonces vamos a calcular o vamos a verificar cuál es el grado de cada uno de los vértices. Por ejemplo, el grado de 1 es 1, el grado de 2 es 2, y aquí lo tenemos. Perdón, el grado de 2 es 1 también porque es una arista. El grado de 3 es 3 porque tenemos 1, 2, 3 aristas para 3. El grado de 4 es 1 y así sucesivamente. Y observen que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aristas que tienen grado 1. Por lo tanto, se cumple la condición porque tenemos 5 que tienen grado 1. Tenemos el del vértice 1, el vértice 2, 4, 6 y 9. Tenemos 5 con grado 1. Entonces, son más de 2. Recuerden que deben de ser mínimo 2, pero si son más, pues también cumple la propiedad. ¿Sale? Entonces, esta propiedad se cumple para todos los árboles, recuerden. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un comentario. Dice, al no haber ciclos, deben existir estos dos vértices de grado 1, por lo menos. ¿Sale? Entonces, el no haber ciclos es un indicativo, pues, de que se cumpliera esta propiedad. Ok. Tenemos otra propiedad. Si T es un árbol con n vértices, entonces el número de aristas es igual a n-1. Siempre se va a cumplir esto. ¿Sale? Es una propiedad importante. Si tenemos tantas aristas, tantos vértices, su número de aristas va a ser el número de vértices menos 1. Entonces, por ejemplo, retomamos el mismo ejemplo. Aquí tenemos 9 vértices. Entonces debemos tener 8 aristas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces se cumple la condición y es para todo, se cumple para todo árbol. ¿Sale? El número de aristas va a ser el número de vértices menos 1. ¿Ok? ¿Qué es un puente en un grafo ya en general?
y tiene que ver mucho con los árboles. Entonces, un puente de un grafo G, de cualquier grafo, ya yéndonos un poquito más general, a lo más general, de un grafo G es una arista E tal que el número de componentes de G, y si quitamos la arista E, esto significa esto, G menos E, es decir, el grafo menos la arista, es mayor que el número de componentes de G. En particular, si G es conexo, entonces E es un puente de G si y solo si G menos E es disconexo. Recordemos la definición de conexo y disconexo. Recuerden que conexo, todos los vértices deben estar conectados y no deben existir más de un elemento. Al desconectar, si se desconecta un vértice y se convierten en dos componentes, entonces ya tenemos un grafo disconexo, y además ese que se eliminó o esa arista que se eliminó, pues es un puente. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un grafo y tenemos esta arista E que estamos nombrando de acuerdo a la definición. Entonces, si nosotros quitamos este puente, obviamente tenemos dos componentes, ¿sale? Si eliminamos la arista E, si eliminamos esta, ya no existiría el grafo conexo, ya sería disconexo porque tenemos este componente y este de acá porque eliminamos esta arista. Entonces, este es puente porque une a dos componentes de un grafo. Si lo eliminamos, ya tenemos los dos componentes y ya no sería un grafo conexo, sino disconexo porque lo estamos dividiendo en dos componentes. Entonces aquí nos dice, si eliminamos la arista E, quedan dos componentes en el grafo, por lo que se convierte en un grafo disconexo. Ya no están conectados todas las aristas de manera general. Ahí está, si lo eliminamos, nos queda de esta manera y ya tenemos un grafo, pero con dos componentes, este que tenemos a la derecha y este que tenemos a la izquierda. ¿Ok? Entonces tenemos componente 1 y componente 2 porque ya eliminamos el puente. El puente es el que conectaba a esos dos componentes, que es un solo grafo. ¿Ok? Tenemos algunas propiedades que relacionan a los puentes con los grafos y con los árboles. Entonces, sea G un grafo, una arista E, que es el puente de G, es un puente si y solo si E no está contenida en un ciclo. Entonces, no debe existir un ciclo para que tengamos un puente. ¿Ok? Porque si existe un ciclo, pues tenemos otro lado por donde pasar y ya no sería un puente. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Tenemos también si G es un grafo conexo, es decir, con una componente, entonces G es un árbol si y solo si cada arista de G es un puente. Entonces, para que sea un árbol, todas las aristas, todas son un puente porque no contienen ciclos. Recuerden que los árboles no contienen ciclos. Entonces, al no contener ciclos, entonces cada arista, todas las aristas del árbol son puentes. Tenemos otra propiedad. Si G es un grafo conexo con un solo componente, entonces las aristas de G son mayor o igual que los vértices de G menos 1. ¿Sale? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo también. Cada grafo conexo contiene un árbol de recubrimiento. Recuerden que los árboles de recubrimiento o los grafos de recubrimiento ya los vimos hace un momento. Y finalmente, otra propiedad nos dice que sea G un grafo conexo y sea T un árbol de recubrimiento de ese grafo. Entonces tenemos una arista que pertenece a las aristas de G menos las aristas de T. Entonces el árbol T más la arista contiene un único ciclo. Vamos a ver más adelante, en este caso los ejemplos para que se comprenda cada parte. La primera parte nos decía que tenemos un grafo con una arista y solamente la arista en un grafo es un puente si y solo si E no está contenida en un ciclo. Entonces aquí tenemos que E no puede estar contenido en un ciclo porque si quitamos esta tendríamos el otro lado para pasar, por así decirlo. Entonces ya no sería un puente. Tenemos que cada vértice en el árbol es un puente. Si eliminamos cualquier vértice nos quedan dos elementos. Tenemos que las aristas de G son mayor o igual que los vértices de G menos 1. Y lo podemos con si contamos las aristas, son 9 menos es mayor o igual que los números de vértices menos 1. Y se cumple automáticamente. Y finalmente tenemos el árbol de recubrimiento. Recuerden que para hacer un árbol de recubrimiento debe tener el número de vértices de G es igual al número de vértices de T. Y observamos que solamente contiene un árbol. Y con esta parte terminamos lo que es este video con respecto a árboles. Continuamos más adelante con otros tipos de árboles
y con este terminamos el video. Hasta luego.